Bueno, un cordial saludo para todos. Nuevamente estamos aquí y como de costumbre, porque debemos ya tenerlo como costumbre, aprender cada día de la palabra del Señor. Generalmente las mañanas, las madrugadas son mucho más tranquilas, mucho mejores, pero por cuestiones de trabajo y de tiempos pueden hacerlo en otro momento, ¿verdad? Pero lo importante es estar conectados con el Señor. Sacamos el tiempo para hacer labores cotidianas, igualmente podemos sacar el tiempo para el Señor, como el día de hoy. Bienvenidos, les invito, hoy vamos a cantar versículos, pero vamos a tomar el tintico de la mañana. Hoy vamos a cantar en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8 es un versículo muy diciente para que lo tengamos, verdad, en nuestra mente como debe ser, pero igual tiene música. Dice así, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra vez. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que tener la confianza, la fe en el Señor sobre estas cosas, ¿verdad? Vamos a continuar con el tintico de la mañana. Mientras tanto, les invito, vamos a ir buscando en el libro de Isaías. Isaías capítulo 7. Bueno, delicioso el tinto de la mañana. Isaías capítulo 7, versículo 14. Estamos hablando del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Y para hablar de Jesús se necesita mucho tiempo. Entonces estamos estos días mirando lo más importante o algunas cosas del Señor Jesús, porque es mucho lo que hay que hablar de él, pero bueno. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya vemos aquí que muchos años antes, Isaías, que por decirlo así es llamado el profeta evangelista, ya habló más directamente de Jesús. En todo el Antiguo Testamento el Señor Jesús siempre está implícito por todas las acciones, ¿verdad? Desde el principio, desde el derramamiento de sangre de un Salvador, en todo el Antiguo Testamento siempre está allí el Señor Jesús presente. Pero acá ya con Isaías está mucho más detallado. Ya habla
como dice más de frente las cosas, y dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Este profeta estuvo más o menos en el año 720 antes de Jesús, fue que estuvo escribiendo, y fue, digamos, el Señor le iluminó para que escribiera estas cosas. Este profeta Isaías era de una familia de pronto no tan adinerada, pero sí acomodada, y estaba muy compenetrados esta familia con el gobierno, y tenían algo de importancia. Por eso Isaías escribió, fue un gran escritor, y por eso se le llama el evangelista, porque, como dije, habló más ya acerca del Señor, mucho más preciso, y habla sobre el nacimiento de un hijo de una virgen, y dio el nombre Dios con nosotros. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, vuelve a referirse al tema del Señor Jesús, pero ya de otra forma mucho más avanzada, y dice Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí también está esbozando ya más sobre el Señor Jesús, que venía como un principado ya sobre su hombro, alguien importante, y da 5 adjetivos, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos entonces el Señor Jesús ya estaba desde hace mucho tiempo, y lo comprobamos que es Hijo de Dios. Por eso nosotros somos trinitarios, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el Señor Jesús está desde el principio, y aquí le vemos como Isaías ya estaba hablando de él, lo que iba a pasar. Y es que del Señor Jesús no solamente hay estos 5 adjetivos que acabamos de ver. Aquí en nuestros himnarios encontré, y hemos leído muchas veces, hay 41 adjetivos para este gran Jesús. 41 adjetivos para referirse a Jesús. Entre ellos son, dice: es Dios todopoderoso, es redentor, admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, los acabamos de leer, varón de dolores, santo de Israel, sol de justicia, Jesús, Emmanuel, Hijo del hombre, Cordero de Dios, Hijo de Dios, Mesías, Rabí, Hijo unigénito, pan de vida, la luz del mundo, el yo soy, la resurrección y la vida, Maestro, el camino, la verdad, la vida, la vid, Señor de todos, Cristo, roca, la cabeza de la iglesia, principal piedra, la cabeza de la iglesia, principal piedra del ángulo, juez justo, autor y consumador de la fe, príncipe de los pastores, verbo de vida, abogado, el Salvador, alfa y omega, león de Judá, rey de reyes, señor de señores, la estrella de la mañana. Aquí encontré estos 41 adjetivos, cada uno está con su versículo, donde aparece en la palabra de Dios todos los adjetivos del Señor Jesús, y habrá muchos más para ver este gran hombre de la historia que estamos viendo, y que a través de toda la palabra siempre hemos estado en función del Señor Jesús, Hijo de Dios. Y aquí entonces en Isaías lo vimos, ¿verdad? Que ya nos lo muestra. El Padre Dios siempre estuvo allí mostrando su Hijo, y para nosotros hoy ya con el sacrificio realizado. Nuestros pecados totalmente olvidados, ¿verdad? Este gran Jesús, cuando comenzó
su vida también ya pública. Entonces hubo muchas situaciones, ya vimos bastantes, y las que vamos a ver y las que faltarán más adelante, donde el Señor Jesús, después que hizo lo que encontramos en Mateo 5 como el Sermón del Monte, donde están, ¿verdad?, todos, muchas bienaventuranzas, después que el Señor hizo muchos milagros, después que el Señor habló con la gente, después que mostró tantas cosas hablando de la palabra de su Padre, aún todavía había resquemor en la gente, aún no le creían, aún había situaciones que el Señor tuvo que pasar, ¿verdad? Pero vamos a mirar en Mateo 16:13. Mateo 16:13, donde podemos encontrar situación que es actual, también se presenta en nuestros días. El título en Mateo 16:13 dice: la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una buena pregunta, ¿verdad? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. El Señor le pregunta a sus discípulos: bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque ya, como dije, había hecho muchas cosas para mostrarse como Hijo de Dios. Aún así la gente no creía, no entendía, y hablaban del Señor Jesús como algo normal, como, no, pues es Juan el Bautista, porque ya sabían de Juan el Bautista, o decían Elías, porque el Antiguo Testamento era lo que ellos conocían bastante bien. Entonces decían, no, este es Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Le tenían a menos al Señor. En ese momento no le tenían en su pensamiento cómo realmente era ese gran hombre que estaba frente a ellos y entre ellos. La gente somos así. No le damos la importancia al Señor Jesús, a pesar que sabemos, que conocemos, que oímos, que leemos, pero lo nombramos por nombrarlo, ¿verdad? Yo soy cristiano, pero de dientes para afuera muchas veces. Entonces el Señor les pregunta a sus discípulos, son 12 hombres que le rodearon, le acompañaron y dieron todo, siempre estuvieron con Él, y Él le pregunta entonces a ellos, ¿verdad? Él les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? A ver, ¿verdad? Una pregunta sobre el mismo tema, pero a quienes están a su alrededor. En el versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había uno, y siempre en la Biblia va a haber un remanente, siempre, y en nuestra vida va a haber alguien que le da la importancia al Señor Jesús, porque estamos haciéndole seguimiento a conciencia, como debe ser. No como un allegado más, como un predicador cualquiera. El Señor Jesús, tenemos que darle la importancia que Él tiene. Tenemos que hacer conciencia real de su gran obra. En el versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Había una conexión de Pedro con nuestro Padre Dios. Pedro sí tenía los pies sobre la tierra en ese momento, en esos días, y sabía quién era Jesús. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, porque no te lo dijo ni carne ni sangre, nadie a nuestro alrededor, nadie. El Señor, por su sabiduría y por su conocimiento, y que Pedro estaba consciente de con quién andaba. Ese debe ser también nuestro testimonio, nuestro sentir. Saber realmente con quién estamos, el Señor Jesús. Y que a través del Espíritu Santo siempre nos está hablando, nos está redarguyendo. Que no lo nombremos porque sí, algo como muy deportivo, ¿verdad? Sino que realmente el Señor Jesús tenga un lugar de privilegio en nuestras vidas. Ese es el punto que debemos tener en cuenta, el Señor Jesús, lo mejor en nuestras vidas.
No tenerlo como esta gente, no, un predicador, o Jeremías, o Elías, o un personaje de tantos que hay por allá, ¿verdad? No, Simón Bolívar, podemos decir. No, este es Simón Bolívar, porque es lo que más conocemos en nuestro momento, ¿verdad? Un libertador. Pero no, tenemos que tener a Jesús en el sitio que Él se merece por la gran obra que hizo por causa de nuestro pecado. Y Pedro le reconoció: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué interesante que estemos nosotros en ese mismo punto que puso Pedro ahí cuando el Señor lo enfrenta a todos sus discípulos. Por lo menos uno respondió. Entonces, el Señor Jesús debe ser lo más importante en nuestras vidas, no tenerlo a menos. Pero desafortunadamente eso es lo que pasa. Lo utilizamos, sí. Lo utilizamos, que es diferente a tenerlo realmente como en primer lugar en nuestras vidas al Señor Jesús. Entonces, siempre hubo controversia. El Señor Jesús siempre tuvo dificultades, tuvo problemas. Miremos en Marcos 14. Marcos 14, versículos 60. Pero bueno, hay un poquito antes un versículo en Marcos 14 también, pero el 56. Leamos el versículo 56, dice: porque muchos decían falso testimonio contra él. Y estamos hablando del Señor Jesús. 14:56. Muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, con el ánimo de hundirle y de señalarlo, cada uno decía improperios, cosas contra el Señor Jesús, y se contradecían de lo mismo que querían esbozar, ¿verdad? Ahí estaba Satanás. Pero este gran Jesús era muy sabio. No hablemos en pasado, porque el Señor es un gran sabio, es Hijo de Dios. En el capítulo 14, ahí mismo en el verso 60, ahora sí vamos a ver versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose del medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? De lo que leímos, ¿verdad? Todo el mundo decía falso testimonio, y entonces el sumo sacerdote increpa a Jesús y le dice: no te vas a defender de todos estos que están diciendo cosas, porque era el momento, ¿verdad? Le está dando la oportunidad de que el Señor Jesús revoque todas esas cosas que están diciendo. En el versículo 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Porque para ellos eso era imposible, para ellos no les cabía en su cabeza esta expresión que el Señor era, lo que dijo Pedro: tú eres el Hijo, Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y aquí nuevamente lo están increpando por esas mismas palabras. Pero ellos no lo increpaban porque dijera esto, quizá porque tenían miedo de que les quitara todo lo que ellos tenían, porque así somos nosotros. Tenemos poder, tenemos dinero, tenemos una posesión, tenemos muchas cosas que yo quiero, que me favorecen, y la envidia. Y esto era más, porque quizá internamente en sus corazones sí tenían algo. Todos tenemos una creencia en un ser superior. Creemos en Dios. Hay muchos que dicen que son ateos. No, yo no creo en Dios, pero en el momento un corre-corre, como decimos, en la situación crítica, ay Dios, ayúdanos, ¿verdad? Ahí piden a Dios. Es mentira que son ateos, eso es mentira, está en la mente, donde nosotros creemos en Dios y realmente somos seguidores del Señor. Entonces aquí tenían miedo, era de eso. Sin embargo, le hace la pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y en el versículo 62, Jesús responde: y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Tanto les picaba que el Señor les dijo: sí, Señor, aquí, y me veréis
triunfante, a pesar que me tienen aquí porque ya el Señor estaba preso y lo tenían de un lado para otro, y entre Pilato y para acá y para allá. Y el Señor definitivamente les quitó la venda que tenían ellos. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Descansó, gané de verdad. Este mismo se está echando la soga al cuello, como decimos. El Señor le dijo la verdad, le dijo lo que él quería escuchar, que es la verdad. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Solamente era alguito que buscaban para matarle, porque veían no tanto lo espiritual, veían era lo material y lo físico, eso les incomodaba, iban a perder su poder. Y entonces él rasgó sus vestidos, pero yo no creo que fue de tristeza, no, fue de triunfo, de emoción, para demostrar que el que mandaba era el sumo sacerdote. Y dijo, ve, aquí está este, acaba de decir una gran mentira, cuando el Señor Jesús le dice lo que realmente él quería escuchar. Hoy en día eso está tergiversado en muchas iglesias. Vemos muchas iglesias llenas de gente, mucha gente allí que no caben, que hacen fila para entrar, que hacen turnos. ¿Por qué? Porque la gente va allí a escuchar lo que quieren oír. Y muchas veces eso son doctrinas tergiversadas, muchas veces son mentiras, no se ajustan a la realidad. Escuchan lo que quieren oír. Y eso les alegra. Y van más porque hay sanación, porque hay avivamiento, porque hay tantas cosas. Desde el punto de vista material, pero espiritual en su corazón no hay nada de eso. Y aquí el Señor se lo dijo, lo que quería oír, que era la verdad, pero él lo tomó a triunfo, porque el Señor, para ellos eso era locura. Entonces vemos cómo el Señor Jesús pasó tantas etapas, tantas situaciones de humillación, pero el Señor Jesús siempre, como decimos, tuvo los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque tenía sabiduría, hijo de Dios, tenía todo el conocimiento, pero aún así era hombre. Nunca dejó de ser Dios, pero era hombre, y toda su actuación fue como hombre. Sufrió, tuvo penalidades, situaciones como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos otra situación del Señor Jesús. Miremos en Mateo 14:33. Mateo 14:33. Bueno, realmente miremos desde el 26. El título que dice ahí es Jesús anda sobre el mar. ¿Y qué pasó? Algo interesante también. Miremos en el 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Era de noche, madrugada quizá, estaba oscuro, y el mar se movía fuerte, y vieron a alguien. Hasta ahí puedo decir yo, no sabían que era Jesús el que venía. Un fantasma, vieron a alguien que venía caminando sobre las aguas, ¿verdad? Pues hasta ahí de pronto la cosa es un poco razonable humanamente. Se turbaron, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ya el Señor les llama, como un día nos habló a nosotros. ¿Y qué le dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, de estar en una situación crítica, confundida, donde se ven fantasmas, donde la gente ve de todo, problemas, de pronto viene la palabra del Señor a través de alguien, o de pronto a través de la lectura, o simplemente van por alguna parte y hay un templo, están cantando, como que le llama la atención. De alguna manera el Señor puede llamarle a una persona, de alguna manera a su corazón, y le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Vemos cómo aquí esta representación el Señor nos indica que podemos tener los problemas que tengamos, los fantasmas que tengamos, porque muchas veces se nos presentan situaciones que se salen de nuestras manos. Y el Señor nos dice, yo soy, no temáis. Hay que tener fe, hay que tener confianza en el Señor. En el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro. Ahí está nuevamente Pedro, ¿verdad? El apóstol intrépido. Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sacó pecho. Pedro dijo, este es mi amigo. Ya yo le dije que él es el Hijo del Dios viviente. Ya tenemos una conexión. Ya Pedro se hacía como el hijo preferido, ¿verdad? De la familia ricachona. Yo tengo. ¿Y qué dijo Pedro? Manda que yo también ande sobre las aguas, Señor, si eres tú, o sea, estamos a iguales. Qué interesante, qué bueno cuando uno llega a decir, Señor, claro que sí, sin exagerar, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ven, versículo 29. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí estuvo. Fue. Qué interesante porque el Señor le da la oportunidad de que pruebe la misma situación que Él le está mostrando. Y Pedro lo hace. Pedro camina sobre las aguas. Y eso nos pasa a todos. Señor, ayúdame. Señor, estoy en situación. Y bueno, cuando el Señor cree conveniente, de acuerdo a su santa voluntad, nos da la mano, nos ayuda, nos saca de situaciones, pero lo olvidamos muy rápido, ¿verdad? O quizá fue el momento, ay, gracias, ya sabe que tiene un Dios bombero ahí, cada vez que necesita problema viene, Jesús lo saca, bueno, listo, fue momentánea la cosa. Y aquí entonces Pedro estaba caminando sobre las aguas y dice, pero al ver el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. No lo creyó. Le faltó fe. Bueno, pero tengo que hablar de mí. Muchas veces no creemos, nos falta la fe. Acostumbrémonos a hablar que esto es para mí, ya Pedro pasó, pero eso me quedó para mí. Quizá Pedro tuvo más fe que la que tengo yo. Pedro tuvo más valor que el que tengo yo. Soy nada. Soy nada. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí está la respuesta para todos nosotros que muchas veces nos falta la fe, dudamos, no creemos, como no le vemos, quizá es una historia, pero porque como dije hace un momento, no le damos al Señor el sitio que se merece en nuestros corazones. Verso 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. El Señor Jesús tiene poder para todas estas cosas. Y lo más interesante, el versículo que sigue, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Creyeron. Ya Pedro hacía rato había dicho estas mismas palabras, verdaderamente eres, y aún así flaqueó. Como humanos que somos, eso nos pasa. Entonces esto nos ayuda para que cada día estemos más fortalecidos, creyendo en el Señor, dándole el lugar que se merece. Eso es lo importante. No tenerlo a menos, ni simplemente llamarlo por la necesidad que tenemos, sino que el Señor Jesús siempre esté constante en nuestras vidas, teniendo la fe, la creencia, y no ser tan materialistas, porque ese es el punto. Si necesito dinero, si necesito comida, necesito ropa, entonces acudo al Señor por estas cosas. No, el Señor dice que estas cosas son añadidura. Debemos pedirle, como el gran Salomón, sabiduría, conocimiento, que nos permita cada día escuchar, y así como hoy, aprender del Señor, ver todo lo que Él hizo, y confiados en el Señor, con fe. Cada día el Señor seguramente que, bueno, hasta ahora lo hemos comprobado mucho, gracias a Dios, no tenemos queja de ¿qué más me puedo comer yo? Un desayuno, un almuerzo, una cena. ¿Para qué quiero un camionado de comida?
Al otro día está dañado, a los 2-3 días, como pasó con el maná. El Señor les dijo, cojan lo que se van a comer hoy, pero no creyeron y cogían el doble. Al otro día amanecía lleno de gusanos, ese maná. Así somos nosotros, pero no, tenemos que tener fe en el Señor y confiar en el día a día. Él nos va a proveer, y lo hemos comprobado, vuelvo y lo digo, nunca nos ha faltado nada de lo que realmente necesitamos. Quizá tenemos más, el Señor nos da más de lo que realmente necesitamos. Agradecidos con el Señor, ¿por qué? Porque verdaderamente es el Hijo de Dios. Bueno, dejamos hasta aquí hoy. Una vez más, ¿quién es Jesús, verdad? Ese gran hombre. ¿Quién es Jesús? Y les invito para que cantemos en el libro de los Salmos. Hace rato que no cantamos. Capítulo 19. Capítulo 19. 7. La ley de Jehová. El versículo del 7 al 10, y el 10 lo tomamos como el coro, ¿verdad? Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Qué bien. Bueno, dejamos aquí. Vamos a tener una palabra de oración para poner este día en sus manos. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor, y que nos ayudas cada día a crecer y a aprender. Hoy pues colocamos este día en tus manos, Señor. Cuídanos y protégenos. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.